Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo, El oír con fe. Autor Pedro Don. Título de la semana, La bendición de Abraham. Día jueves, leer con oración. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Repetimos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Título del día, la intención original de Dios, la fe. Los profetas de Dios transmiten sus palabras vivas y no un mandamiento muerto. Los judíos tenían a Moisés en alta estima, pero Esteban les recordó que, al igual que sus padres, no habían obedecido a Moisés. Más bien, lo rechazaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Hechos, capítulo 7, versículos 38 y 39 y versículos 51 al 53. Esto sucedió porque eran hombres de dura cerviz e incircuncisos de corazón. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se burlaba de los profetas y despreciaba sus palabras. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 16. De esta manera, no le daban a Dios la oportunidad de hablarles y, en consecuencia, no obedecían su palabra. Pero Abraham creyó. La promesa de Dios de hacer de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, fue un preanuncio del Evangelio que sería predicado después de la venida de Cristo a todos. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Somos parte del cumplimiento de esta promesa porque tenemos diferentes orígenes y a nosotros se nos han predicado las buenas nuevas. Todo comenzó con la fe de Abraham. Él no cuestionó a Dios, ni dudó de la orden de salir de su tierra, de su parentela y de la casa de sus padres. Al llegar a su destino, no recibió ni un metro cuadrado de tierra, pero aún así creyó que él y su descendencia la recibirían. La bendición está en creer en la palabra del Señor con sencillez. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Sin embargo, la realidad de la justificación por la fe solo vendría con la llegada de Cristo. La ley nunca fue la intención original de Dios. Él siempre deseó la fe, que el hombre creyera en su palabra y la obedeciera. Podemos ver esta intención en el Edén, cuando Dios creó al hombre y le dio la misión de sojuzgar la tierra y gobernarla. Para ello, puso delante de él dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida simboliza a Cristo. Por tanto, Dios ya mostró la intención de dar vida al hombre para establecer su gobierno en la tierra, y llamó a Abraham para mostrar que aquellos que creen en él realizarán esta obra. La promesa de Dios de hacer de Abraham una gran nación señala su deseo de establecer el reino de Cristo en la tierra. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, la realidad de la fe solo vendría con Cristo, después de su muerte y resurrección. A partir de entonces, Dios justificaría mediante la fe a los que creyeran en Jesús. El apóstol Pablo revela que Dios siempre quiso un pueblo que creyera en su palabra, como Abraham, pero lamentablemente esto no se concretó. Años después, la ley fue dada al pueblo de Israel, pero su vigencia estaba limitada hasta la venida de Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 25. En el siguiente diagrama podemos ver la dispensación de la ley y la de la fe. La creación del hombre tuvo lugar en el año 3975 a.C.
y la construcción del arca y la entrada de Noé en ella tuvo lugar en el año 2319 a.C. Desde la salida del arca hasta la aparición de Nimrod pasaron unos 175 años. Por lo tanto, la Torre de Babel fue construida en el año 2144 a.C. Desde la Torre de Babel hasta que Abraham fue llamado por Dios pasaron 252 años. En el año 1892 a.C., Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La circuncisión ocurrió 24 años después de que Abraham recibió la promesa de Dios. Después de 406 años se produjo el Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Un año después se dio la ley. Por lo tanto, sumando este período, tenemos exactamente los 430 años mencionados en la Biblia. La ley fue dada en el año 1461 a.C. y Cristo fue crucificado en el año 29 después de Cristo. Así que, desde el llamado de Abraham hasta la crucifixión, transcurren 1921 años. Desde la creación de Adán hasta el llamado de Abraham, 2083 años. Sumando estos dos períodos, tenemos aproximadamente 4000 años. Hoy estamos en la era de la Iglesia, al final de los 2000 años. Por lo tanto, también nos encontramos al final de los 6000 años. Si para Dios 1000 años son como un día, entonces ya estamos al final del sexto día, muy cerca del séptimo día, que representa el año del reposo de Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.